Buenos días todos, qué bueno que están aquí. Como dijo Lupita, esta es la última clase que vamos a estar viendo el concepto, la doctrina de la Trinidad. Y siento que me voy por este lado porque hay mucha gente aquí. Si esto fuera un barco, estamos en problemas. Pero es un tema muy importante y yo sé que ha habido mucha información, mucha enseñanza, mucha doctrina, y es algo de mucho detalle, a veces, como dijo Lupita, difícil de entender. Y hoy no vamos a realmente presentar nada nuevo, sino que tratar de tomar lo que hemos estudiado en las últimas semanas y juntarlo, unirlo, entretejerlo para ver cómo debe de ser nuestra relación con la Trinidad, con cada persona de la Trinidad. Cómo debe ser nuestra relación con este Dios que es tres personas en un solo Dios. Padre Celestial, pedimos tu presencia en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a conocerte mejor para poder servirte mejor y adorarte mejor, Señor. Para conocer al Dios a quien adoramos. Ayúdame a mí a explicar bien la información, ayuda a cada persona aquí a captar tu propósito para la relación de cada uno contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En las relaciones humanas, en nuestras vidas diarias, las relaciones entre seres humanos traen estabilidad, gozo, y una razón de existir para nuestras vidas. Así que no es sorprendente que Dios nos creó de tal manera que somos hechos, diseñados, creados para tener una relación con Él. Desde las primeras enseñanzas en la Biblia, desde el primer libro en el Pentateuco, Génesis, Dios ha revelado que Él quiere estar en comunión con los seres que Él ha creado a su imagen y semejanza. Leemos en Génesis que Dios mismo venía cada día a caminar y practicar con Adán y Eva en el huerto del Edén. Para eso fuimos diseñados, para tener esa relación íntima con nuestro Creador. Pero ¿qué significa tener una relación con Dios? Primero, significa reconocer que Él es el Señor, que Él está a cargo, que Él es nuestro maestro, nuestro jefe, nuestro dueño. Él nos hizo, somos propiedad suya. Nuestra relación con el Dios Trino, que significa tres en uno, se demuestra de esta manera. Nos sometemos al Padre, seguimos al Hijo, quien es nuestro Salvador, y confiamos en el Espíritu Santo, quien nos instruye y nos da poder para vivir la vida que Dios quiere. Hace 3 clases atrás hablamos del hecho de que Dios es Padre. ¿Cómo debemos responder con respecto a este hecho de que Dios es nuestro Padre Celestial? Santiago 4, del 7 a 10 dice: así que sométense a Dios, resisten al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La raíz de nuestra respuesta a Dios como Padre se encuentra en una palabra clave: sumisión. Este sencillamente significa que ponemos a nuestra propia voluntad debajo, sujeto a
la autoridad de Dios. Y cuando respetamos esa autoridad de Él, actuamos de acuerdo con su dirección y con su voluntad, lo que Él nos revela que Él quiere. La clave para tener victoria cuando nos enfrentamos con los ataques del enemigo es humillarnos delante del Señor. No pensar que somos la gran cosa y que nosotros podemos y que somos muy fuertes, sino venir y decir, Señor, soy débil. Señor, tú eres todopoderoso y necesito de tu ayuda para vencer estos ataques que vienen en contra de mí. Me humillo delante de ti, reconozco que yo no soy nada, que tú eres todo y sé que solamente tú me puedes ayudar. Cuando hacemos eso, Él nos da la gracia que necesitamos para vencer a las tentaciones del enemigo. Debemos de acercarnos a Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes del pueblo de Israel se acercaban a Dios en ciertos tiempos, pero solo en un lugar especificado, el templo. Hoy en día, todos nosotros los creyentes debemos de acercarnos continuamente, no solamente en días especiales, pero continuamente a través de oración y el estudio de la palabra de Dios, la Santa Biblia. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, antes de que pudieran entrar al templo para acercarse con el Señor, tenían que purificarse para que nada impuro o inmundo entrara en el lugar santo del templo. Por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, todos los creyentes ahora somos sacerdotes de Dios y tenemos el derecho de acercarnos a Él. Consecuentemente, debemos de buscar la pureza, echando a un lado toda pecaminosidad y sometiéndonos al plan de Dios para nuestras vidas. No podemos vivir cada día según nuestros apetitos pecaminosos y todavía esperar que podemos agradar a Dios y no más venir así, ok Dios. O sea, no podemos estar disfrutando la vida del mundo el sábado y venir el domingo a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos. Y cuando fallamos y caemos en la tentación y pecamos, tenemos que venir en sumisión delante de Dios y confesar nuestros pecados y decir, Señor, límpiame, purifícame, quiero estar bien contigo, ayúdame a vivir una vida santa como tú mandas. Una pregunta. ¿De qué manera los cristianos podemos mostrar nuestro arrepentimiento y nuestro dolor por haber pecado? ¿Se trata solo de la actitud o las acciones también tendrán importancia? ¿Cómo podemos mostrar nuestro arrepentimiento? Bueno, en primer lugar yo estaba meditando en lo que es obedecer a la comunidad en general. Los pasos a mi manera de pensar, creo de que si obedecemos a Dios, estamos obedeciendo al Hijo y asimismo obedeciendo al Espíritu Santo. Cuando obedecemos a estos tres seres poderosos, estamos unificando uno solo en la divina Trinidad. Si no obedecemos a Dios y queremos obedecer al Espíritu Santo, pero no obedecemos a Dios que nos ha enviado al Espíritu Santo, definitivamente pues estamos a la mitad. No tenemos completo ese don de obediencia. Creo que entonces cuando tenemos muchas dudas. Anteriormente, cuando yo era todavía un adolescente, yo escuchaba esa palabra, nunca la entendí. Mis abuelos mencionaban la divina Trinidad, pero
estaban lejos de conocerlo. Entonces yo estaba en eso, pero cuando yo llegué a ser un cristiano, empecé a crecer, a dar los primeros pasos en lo que es el Evangelio. Me interesé en saber cuál era la divina Trinidad. Por la gracia de Dios, quienes me dieron ese asesoramiento, llegué a entender que cuando se obedece a Dios, está uno obedeciendo la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Es cuando estamos completamente en el don de la Divina. Sí, o sea, a veces, como hablamos hace 2 semanas en la clase anterior, a veces la persona pues, que el Espíritu Santo me está diciendo esto, que necesito hacer. Pero si eso va en contra de lo que está revelado en la palabra de Dios, la Santa Biblia, lo que Dios dio a su pueblo, entonces, pues no está de acuerdo, Dios no se contradice, entonces tenemos que tener cuidado con lo que pensamos que estamos haciendo bien, checar todo con la palabra de Dios. Hasta el mismo apóstol Pablo en Gálatas habla de que él recibió el mensaje del Evangelio por revelación de Jesucristo. No lo aprendió de los apóstoles. Pero igual después dice que cuando subió a Jerusalén, después de un tiempo, checó con los apóstoles que habían andado con Cristo para ver si lo que él estaba enseñando era correcto. Era lo mismo que había enseñado Jesús. Entonces, cuando pensamos que el Espíritu Santo nos está diciendo algo, tenemos que checarlo con la palabra escrita que ya tenemos. Y cuando vemos que está de acuerdo, ok, entonces sí, adelante. Pero si vemos que no está bien, ok, ese no fue el Espíritu Santo que nos estaba hablando. Puede ser que fue el tentador, o nomás nuestras propias ideas y deseos, o la comida de anoche que no nos cayó bien. Estamos en sintonía, ¿verdad? Ahí. Y tenemos que obedecer a Dios completamente. Y Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre están en unión. Y obedeciendo a uno, vamos a obedecer a los tres. ¿Qué es la evidencia principal que alguien es un seguidor de Jesús y de Dios? Mateo 7:21 lo expresa con claridad total. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El verdadero cristiano es el que hace la voluntad de Dios. Llamarle a Dios Señor es mucho más que atribuirle un título, nada más. Esta palabra frecuentemente ha sido aplicado a Jesús para llamarle amo o maestro. Llamarle a Dios Señor en realidad significa que nos hemos rendido a su señoría y su autoridad. Para esto necesitamos la humildad y la sumisión. Y se muestra más por la manera en que vivimos que por las palabras que salgan de nuestra boca. Romanos 12, 1-2 presenta unas instrucciones muy prácticas en ese aspecto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación precede a la mente renovada, que a su turno precede a la capacidad de reconocer la voluntad de Dios.
Los que no han sido transformados no pueden conocer la voluntad de Dios. Están viviendo para ellos mismos, negándose a someterse a la voluntad del Padre. De otra manera, los que se someten a Dios están preparados y capacitados para vivir de una manera que le place al Señor. Y ahorita sí, no, todavía no, perdón. Moviendo a nuestra relación con el Hijo. Nuestra relación con Dios Hijo fluye naturalmente de la relación que tenemos con Dios Padre. Cuando nos sometemos al Padre, nos disponemos para seguir a su Hijo. Sin embargo, el camino que vamos a viajar no va a ser fácil. Va a haber sacrificios, batallas y tiempos que tenemos que negarnos a nosotros mismos. En Mateo 16, 24 y 25, Jesús declaró que seguirle a Él significaría tomar nuestra cruz. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. En los tiempos bíblicos, la cruz era un símbolo de sufrimiento, angustia, humillación extrema y muerte. Los que siguen el camino de la cruz se rehúsan a seguir sus propios apetitos pecaminosos. La persona que sigue el camino de la cruz ama a otros primero y pone las necesidades de las otras personas antes que sus propios deseos. Tomar nuestra cruz a veces significa poner a la muerte nuestras propias ambiciones, apetitos, deseos y búsquedas para significado que pueden llegar a tomar un lugar más alto de lo que tiene Dios en nuestras vidas. Jesús enseñó que nada, ni siquiera los intereses familiares o nuestras propias vidas, nuestro propio ser, debe de competir con nuestra lealtad hacia Él. Todo lo que existe en nuestras vidas, tenemos que someterla a su autoridad. Y ahora si me pueden ayudar repartiendo la hojita. Si me pasen uno a mí también, porque las copias maestras quedaron por ahí. Gracias. Vamos a ver la parte de aquí de los sacrificios. Dice aquí, textos bíblicos como Mateo 16, 24, 25 y Lucas 14, 26 y 27 nos recuerdan que la vida cristiana es de sacrificio. Para muchos cristianos del mundo entero, ese sacrificio puede incluir sus posesiones, su manera de ganarse la vida e incluso el riesgo de perder la vida. Acabamos de ver esto hace 3 semanas en Burkina Faso, un país en la África, donde unos musulmanes entraron a una iglesia de las Asambleas de Dios de ese país, mataron al pastor, a uno de sus hijos y 4 más miembros de su iglesia. Y todos hemos escuchado lo que pasó el domingo de Pascua en Sri Lanka, un país de una isla en la costa de la India, donde hubo ataques coordinados contra varias iglesias durante sus servicios de Domingo de Resurrección. A veces nuestro testimonio nos puede costar la vida. Ese es uno de los sacrificios que tal vez tenemos que hacer.
Lea las citas bíblicas más abajo y observe lo que cada uno de ellas le enseña en cuanto a lo que significa hacer sacrificios para seguir a Dios Hijo. Para cada pasaje hay una pregunta para ayudarlo a hacer una mejor aplicación del pasaje. En cada una piensa y escriba lo que podría significar para usted la aplicación del principio que presenta el versículo. Por último, responde la pregunta que aparece al final de la página. ¿Okay? ¿Quién quiere leernos el primero, Mateo 4:19? ¿Qué importancia tiene que... No, bueno, el versículo primero. Que alguien nos lea el versículo. En Mateo 4:19 y luego esa es la pregunta después de leer el versículo. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué importancia tiene para su vida? ¿Qué importancia tiene que usted sepa que hay un propósito en seguir a Cristo? La importancia que tiene seguir a Cristo es heredar una vida eterna, que aunque sabemos que en la vida pues, del cristiano hay riesgos que impliquen hasta la muerte, como sabemos, creo que es necesario saber que cada día, cada momento que vivimos en Cristo Jesús, pues estamos atesorando una heredad allá arriba con Él, según su palabra, cuando dice que ha ido a preparar morada para nosotros los cristianos. Sabemos, claro, que en cualquier momento pues somos rechazados, a veces en algunos casos muertos, pero según dice el versículo que anteriormente usted mencionó, que el que quiera salvar su vida la perderá. Cuando perdemos nuestra vida por causa de Cristo, pues la estamos ganando, y cuando queremos ganar nuestra vida a la ligera, a nuestra manera, pues la vamos a perder, porque esa vida no es restaurada por Cristo Jesús. Gracias, hermano. Lucas 5, versículos 11 y 28. ¿Quién me lo puede leer? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y la pregunta para nosotros, ¿qué significaría para su vida dejar todo para seguir a Cristo? Me imagino que hay alguien aquí hoy a lo mejor que ha tenido que dejar mucho para seguir a Cristo. Pero ¿qué significaría para nosotros? Pues una de las más es dejamos a veces a la misma familia porque no son de acuerdo con uno aquí de iglesia. A veces perdemos relaciones familiares para seguir a Cristo. Nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños. Vamos aquí en la vida bien gozosos, bien chéveres, bien contentos, y nos encontramos con Jesús y nos damos cuenta, ok, si voy a seguir a Jesús, todo esto que ya tenía programado, tengo que dejar a un lado porque no es el plan que Dios tiene para mi vida. Lucas 9:23. Ya leímos un versículo parecido en otro evangelio. Concretamente, ¿qué necesita usted dejar para seguir a Cristo?
malos hábitos, la vanidad, orgullo. Sí, hablamos de que tenemos que humillarnos delante de Dios, someternos a Él. Eso significa que dejar a un lado el orgullo, que yo me lo sé todo, que yo soy el inteligente, que yo soy el jefe de mi vida. No, ya traté de ser el jefe y el dueño y eché todo a perder. Mejor lo pongo en las manos del Creador que me diseñó, que sabe perfectamente lo que necesito, y voy a hacer lo que Él dice, vivir como Él quiere. Lucas 18, 29 y 30. Dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cómo pueden ayudarnos estas promesas que acabamos de escuchar en este versículo en enfrentar las realidades de los sacrificios que a veces tenemos que hacer? Ya mencionamos que a veces tenemos que dejar nuestra familia, tenemos que perder relaciones en la familia. Pero aquí Cristo promete que si dejamos esas cosas para seguirle a Él, vamos a recibir aún mucho más. Aquí tenemos una familia. Aunque perdemos la familia natural por seguir a Cristo, entramos a otra familia más grande, donde encontramos parientes donde quiere que vayamos en todo el mundo. O sea, a veces estamos de que vamos a un lugar y dice, tú eres el bisnieto de tal tío, y encontramos que hay una relación familiar y nos alegramos. Pero en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, podemos ir a cualquier lado, ir a una iglesia, y aunque no hablemos el mismo idioma, estamos en familia. Tenemos hermanos y hermanas que están dispuestos para apoyarnos, para ayudarnos, para acogernos, recibirnos y ayudarnos a entrar en su comunidad de fe, ahí, donde quiera que sea. El último pasaje de esta hoja, Juan 10, versículos 4, 5 y 27. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Dónde se produce esa familiaridad cuando se trata de ser seguidor de Cristo? ¿Y cómo puede usted reconocer la voz de Dios? O sea, ¿cómo llegamos a aprender qué es la voz de Dios para reconocerla y seguirla? Yo creo que muchas veces empieza cuando empezamos la conversación con Dios, porque estamos realmente esperando su palabra. En la actualidad algunas personas se ofenden cuando dicen escuché de Dios, pero cuando uno está preguntando, por ejemplo, dice uno, Señor, esta persona es tu voluntad para mi vida, que me case con él, y Dios manda señales porque yo estoy esperando una pregunta.
leo su palabra y yo sé que, o sea, trae paz y yo sé que está hablando y yo sé, o sea, la persona sabe cuando le habla y sabe, a veces llega otra persona y yo recuerdo que alguien me llamó por teléfono y me dice, sigue adelante, no te detengas. Y yo estaba, pero era la respuesta a una pregunta específica que yo le había hecho a Dios y le había estado orando y había estado diciéndole. Entonces cuando llega esa palabra, es fácil escuchar porque ya se ha iniciado una conversación. Es decir, uno habla con Dios y uno le pregunta y uno lee su palabra y uno le busca. Entonces ya estás expectante de esa respuesta. Cuando encuentras el versículo que responde a ese diálogo, o sea, tú te das cuenta que te está hablando y te impresiona. Entonces yo diría que uno lo sabe porque ha iniciado ya un diálogo de relación con Dios. Uh-huh. Cuando ya tenemos tiempo con Dios, estudiando su palabra, orando, practicando con Él, llegamos a reconocer cómo habla Dios. Y entonces cuando algo escuchamos por allí, puede ser en un libro, puede ser algún predicador en el radio, la televisión, puede ser alguien que viene a decirnos algo, darnos un consejo, algo, podemos escuchar. No, eso no suena. O sea, algunas de las palabras parecen, pero el acento está mal. O la manera en que está poniendo todo, no me suena al Dios que conozco por estar en su palabra, por estar en comunión con Él. Si no pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios, si no pasamos tiempo escuchando doctrina sólida y sana en la iglesia, en las clases de conexiones, en los servicios, si no pasamos ese tiempo con Dios, ¿alguien puede llegar y decirnos algo? No, pues sí me parece. Y no reconocemos que no es la voz de Dios y podemos ser guiados mal y llevados a un lugar que no debemos de ir por una voz extraña que suena dulce. Pero cuando conocemos la voz de Dios, ese no es la voz de mi pastor bueno. Ese no es la voz de mi creador. Entonces no voy a seguir ese. Siguiendo. Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este pasaje representa una explicación práctica de cómo debemos seguir a Cristo. Comienza en un momento cuando la popularidad de Jesús estaba aumentando y también la hostilidad en contra de Él. Sin embargo, Él no estaba desanimado, pero Él estaba complacido de que personas de fe sencilla confiaban en Él. Una vez más, vemos el peligro que hay en el orgullo. Los que eran sabios en sus propios ojos, en su propia vista, y que confiaban en la sabiduría humana, no querían aceptar el mensaje del reino de Dios. El Evangelio tiene que recibirlo con humildad. ¿Qué significaba Jesús cuando hablaba de llevar su yugo? Hay dos puntos que creemos que tenía Él en mente. Primero,
El yugo es una barra o implemento que se usa para conectar dos animales de carga que van a trabajar juntos. Y entre ese par, el animal más fuerte llevaba la mayor parte, la parte más pesada de la carga que estaban haciendo. De una manera similar, Jesús hace el yugo de seguirle a Él más ligero, porque Él carga la parte pesada por nosotros. Segundo, en el tiempo de Jesús, la expresión tomar su yugo podría significar unirse, que una persona se uniera a un rabí reconocido y respetado con el propósito de aprender de él como su discípulo. Así que Jesús estaba hablando de entrar en una relación cercana con él, amarrados a él en el yugo para poder ser sus discípulos y aprender de él. Una vez que hemos sido enyuntados con Jesús y empezamos a aprender de él, debemos de desarrollar un carácter parecido al suyo. Su mansedumbre y su amor deben de reflejarse en nuestras vidas. ¿Qué evidencia debe mostrar la vida de cada uno de nosotros que hemos tomado sobre nosotros el yugo del Señor? Humildad, mansedumbre, servicio a los demás, porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir a otros. Gracias. Obediencia a Dios, amor hacia Dios y hacia los demás. Todas esas son evidencias que demuestran que estamos enyuntados con Cristo y que estamos creciendo en semejanza a Él. Y para concluir con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Juan 14, del 15 a 17, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. En nuestra lección anterior, hace 2 semanas, vimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es simplemente una descripción del poder de Dios, ni algún tipo de herramienta para darnos poder. El Espíritu nos ilumina y nos dirige hacia la verdad. También vive con nosotros y dentro de nosotros. Esto sugiere que el Espíritu Santo nos protege y guarda nuestro bienestar espiritual. El Espíritu Santo es la presencia constante de Dios con el creyente para guiarnos, para protegernos, para advertirnos cuando algo está mal. Si tratamos de vivir vidas piadosas en este mundo hostil solamente por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. No se puede. Yo sé que queremos decir sí se puede, pero es sí se puede con la ayuda de Dios, no por nosotros mismos. El Espíritu de Dios está con nosotros para empoderarnos y darnos la victoria espiritual. Todo el mundo representa uno de estos 2 respuestas a la realidad que vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. O seguimos las obras pecaminosas de la carne, o producimos el fruto de la santidad. El resultado depende
en si estamos caminando según el Espíritu, bajo su dirección, o si estamos yendo por nuestro propio camino. Gálatas 5:16 dice que si caminamos en el Espíritu, no vamos a querer satisfacer nuestros apetitos pecaminosos. Esos apetitos están en conflicto con el Espíritu de Dios. Están en guerra, están peleando. Con la ayuda del Espíritu, cuando nos sometemos a su dirección, podemos vivir en victoria y vencer las tentaciones y vencer el pecado. Sin el Espíritu Santo, vamos a seguir con la corriente del mundo y dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Cuando confiamos en el Espíritu y nos mantenemos en el paso que Él nos marca, nuestra vida va a ser profundamente diferente a lo que era antes. Cuando vivimos en el Espíritu, vamos a producir el fruto del Espíritu y confiamos que Él nos guiará en nuestras decisiones y Él va a ir formando nuestra vida, moldeándola para que llegue a ser lo que Dios quiere. Confiar en el Espíritu Santo nos protege de que nuestro caminar como creyentes no sea simplemente una lista de órdenes y prohibiciones. Cuando nos sometemos al Espíritu, el resultado es la santidad, porque el Espíritu Santo produce la santidad en los creyentes. Salimos conformados a la imagen de Cristo, viviendo una vida que complace a Dios. Y cuando pensamos de Dios como nuestro Padre, estamos en una relación con nuestro Padre. ¿Qué queremos hacer? Queremos complacer a nuestro Padre Celestial, siguiendo el ejemplo que nos dio Jesús, guiados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Así nos relacionamos con la Trinidad, el Dios 3 en 1. Una última pregunta para practicar. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a superar las tentaciones que nos quieren llevar a hacer las obras de la carne? Cuando queremos ser tentados, en algunas ocasiones el Espíritu Santo que ya vive en nosotros nos conmueve y nos provee esa paz, dándonos el temor que sentimos en Dios para poder vencer las pruebas. O sea que el Espíritu Santo, cuando somos tentados, Él nos respalda. Nos respalda. ¿Alguien más? ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a superar las tentaciones? Una cosa que yo creo que Él hace es, a veces con la tentación, el placer del momento está ahí frente a nosotros, frente a nuestros ojos, y eso es lo que estamos viendo. El Espíritu Santo nos revela el premio eterno de hacer lo correcto y vivir como Dios quiera, para poder que podemos ver, ok, esto aquí, aunque está a largo plazo y no me va a llegar en este momento, esto es mucho mejor y mucho más grande, mucho más deseable que este placer temporal que nomás va a durar un poquito. También nos ayuda a ver las consecuencias. Nos recuerda, hey, si haces esto, ¿qué va a pasar con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos? Si haces eso, si haces esa tranza, ¿qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué tanto puedes perder por tratar de salir adelante un poquito? Mejor no. Nos enseña los beneficios de la obediencia y nos marca
los peligros de la desobediencia. Oremos. Dios, te damos gracias que tú no te has quedado escondido, lejano, sino que tú te has revelado a tu pueblo. Cuando la humanidad se rebeló en contra de ti, no la destruiste, sino extendiste la promesa de un Salvador que vendría a poner todo en su lugar y corregir todo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú cuidas de nosotros. Tú provees lo que necesitamos. Nos sometemos a ti. Gracias, Señor Jesús, porque viniste a dar tu vida para el perdón de nuestros pecados. Tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para que nosotros, unos rebeldes tercos que no querían nada que ver con Dios, podríamos ser perdonados y restaurados y disfrutar de una relación con nuestro Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos proteges, nos das palabras de alerta cuando algo está mal, nos enseñas la verdad, nos diriges hacia toda la verdad. Y por tu presencia en nuestras vidas podemos sentir constantemente que Dios está con nosotros, porque tú vives en cada uno que hemos recibido a Cristo Jesús. Dios, te pido en esta mañana, si hay alguien aquí que todavía no tiene una relación contigo, que no está relacionándose con el Dios 3 en 1 que creó todo, que en esta mañana tomen esa decisión, que escuchen la voz del Espíritu Santo trayendo convicción de sus pecados, que pongan su fe en el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados y que se someten a la autoridad del Padre. Ayúdanos todos, Señor, a vivir de esta manera, siempre en buena relación contigo, siempre escuchando tu voz y obedeciendo lo que tú nos dices. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.